ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BETE y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos la satisfacción de recibir como ponente de esta tribuna al vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, don Román Escolano, al que va a presentar el presidente de la Asociación Española de Banca, don José María Roldán. La tribuna es suya. Buenos días a todos y bienvenidos. Voy a ser breve. Soy de los que creo que lo bueno si breve 2 veces bueno, y si no es bueno, pues bueno, la brevedad siempre ayuda, ¿no? Para mí es una especial satisfacción estar esta mañana presentando a Román Escolano. Voy a empezar explicando los motivos por los que es una especial satisfacción, empezando por el más importante de todos ellos. Román y yo somos aragoneses. Bueno, aquí hay que clarificar algo. Yo nací en Teruel y Román Escolano nació en Zaragoza. Tranquilo, Román, nadie es perfecto. No se puede tener todo en esta vida. Ya más en serio, he tenido la oportunidad de coincidir con Román Escolano en muchas ocasiones en los últimos 20 años, donde él y yo, en distintas etapas profesionales de cada uno de nosotros, hemos ido pues, moviéndonos por estos mundos. Y he detectado en él una sensibilidad que creo que es tremendamente importante en España y que muchas veces no se tiene, y es la de intentar conectar España, la economía española, con el mundo exterior, por decirlo de alguna manera. España es un país que depende tremendamente del exterior, desde el punto de vista de economía real, desde el punto de vista de economía financiera, y he detectado en Román una sensibilidad que es también muy mía, ¿no?, de intentar siempre pues ser esa interfaz entre España y ese mundo exterior que muchas veces no entiende lo que está pasando. Por tanto, el valor añadido que tiene Román como profesional, independientemente de su posición hoy como vicepresidente del BEI, es que es una persona que habitualmente ha sido capaz de explicar en el extranjero las fortalezas, también las debilidades de nuestra economía española, de nuestro sistema financiero, y eso es un elemento que tiene una importancia tremenda en todo momento. Evidentemente el interés es mucho mayor cuando las cosas van mal, pero es precisamente cuando las cosas van bien cuando tienes que sembrar los buenos mensajes en este terreno. Además, ya en su papel más institucional de vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, el Banco Europeo de Inversiones y el sistema financiero y la banca tiene una coincidencia de intereses muy fuerte, una coincidencia de intereses en estos momentos coyuntural. Tenemos todos interés en financiar el proceso de recuperación económica y también desde un punto de vista más estructural. El Banco Europeo de Inversiones opera en gran medida a través de los intermediarios financieros, a través de los bancos. Su acceso a financiación en mejores condiciones permite a los bancos aprovechar esa garantía, esa AAA del BEI, para poder acceder a programas de financiación en mejores condiciones que trasladan a sus clientes. Por tanto, dentro de esa cadena que va del BEI a los proyectos finales, aparece con una gran frecuencia la banca como un intermediario necesario y un intermediario fiable. El plan PIMA, el plan PIMA de transporte, recién puesto en marcha, pues es un plan donde participan los principales bancos españoles, el Banco Europeo de Inversiones, el ICO también, que es otro elemento indispensable en esta cadena. Por tanto, estamos hablando de cosas muy reales que ayudan a la renovación de la economía productiva. Y porque no todo sea del color de rosado, también es verdad que, en cierta manera, el Banco Europeo de Inversiones y la banca comparten en estos momentos una cierta dificultad, y es los bajos tipos de interés. Así como para los bancos es muy difícil obtener margen financiero en un entorno de bajos tipos de interés, para el Banco Europeo de Inversiones, con esa AAA, bueno, pues el valor de ser una AAA cuando los tipos de interés están
en terrenos tan reducidos, es menos potente que cuando las cosas están normalizadas desde el punto de vista financiero. Por tanto, como veis, toda una comunión de intereses entre lo que es el sistema financiero, los bancos y el Banco Europeo de Inversiones. Pero, en cualquier caso, yo creo que lo relevante es lo que Román tenga que decirnos a partir de este momento. Muchas gracias a todos por estar aquí. Cuando quieras, Román. Muchas gracias, José María, por tus palabras. Secretario de Estado, autoridades, embajadores, queridos amigos, en muchos casos. Es para mí una gran satisfacción dirigirme por primera vez en este foro y compartir muchas de las cuestiones que José María Roldán acaba de mencionar en sus amables palabras. Yo creo que de lo que él ha dicho, aparte de nuestra común condición de aragoneses, que sin duda es algo importante y que, como él bien sabe, los dos llevamos muy a pecho, la cooperación entre el Banco Europeo de Inversiones y la banca, yo creo que es la banca comercial española, las instituciones financieras españolas en general, es absolutamente imprescindible para el buen desarrollo de la actividad en España de financiación del Banco Europeo de Inversiones, y ese, como quizá, aparte, como digo, de nuestro común origen, es el motivo que me llevó a pedir a José María que hiciera esta amable invitación. Voy a desarrollar mis comentarios, que intentaré que sean breves para tener luego un lugar, más tiempo para el coloquio y las preguntas y respuestas, en tres partes. En la primera me gustaría mencionar qué es el Banco Europeo de Inversiones. Algunos de los que conozcan qué es el BEI, pido que me disculpen, pero seguro que en la sala también hay muchas personas que no están tan familiarizadas con lo que es realmente el Banco Europeo de Inversiones. En segundo lugar, ¿qué es la actividad? ¿Cuál es la actividad del Banco Europeo de Inversiones en España en particular? Que yo creo que por razones obvias puede ser de interés para todo el mundo. Y en tercer lugar y finalmente, ¿cuál es la participación y cuál es el presente absoluto? Cuando hablamos del presente hablamos de estos mismos días, de la participación y el rol del Banco Europeo de Inversiones dentro del Plan de Inversión Europeo que se está poniendo en marcha, denominado en ocasiones Plan Juncker por el nombre del presidente de la Comisión Europea, y que sin duda es un motivo que creo que puede ser de interés para muchos de los presentes y con el cual pues, me gustaría concluir mi intervención. Como muchas de las cuestiones que voy a introducir, desgraciadamente, tienen que apoyarse en cifras, tienen ustedes, creo, delante de la mesa algún apoyo en cifras. En algún caso me tendré que hacer referencia porque yo creo que se entiende mejor con cifras que simplemente haciendo referencia a las palabras. Empiezo, por lo tanto, sin más dilación, con lo que comentaba en primer lugar, qué es el Banco Europeo de Inversiones y por qué yo creo que hoy estamos aquí hablando de la importancia que tiene el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones es una entidad singular, porque al menos en una cuestión, yo creo que tiene entre sus singularidades una muy clara, que es un carácter híbrido, porque por un lado es un banco, como comentaba José María Roldán, como cualquier otro banco, sujeto a las mismas cuestiones y a los mismos retos de cualquier otro banco, es decir, la evolución de los márgenes financieros, los problemas regulatorios, etcétera. Tiene como tal una, digamos, ficha bancaria, como cualquier otro banco, tiene acceso también a las facilidades del Banco Central Europeo, en fin, todas las características de cualquier otro banco. Pero también es una institución europea. Institución europea que, como quizá alguno de ustedes o muchos de ustedes saben, es una institución muy antigua. Yo creo que esta es otra de las características del Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones se crea en el Tratado de Roma. Curiosamente, para digamos, la pequeña historia, el Banco Europeo de Inversiones se crea cuando el Tratado de Roma solo había 6 Estados miembros para atender las necesidades en particular de Italia, que es una cuestión curiosa, pero de una pincelada histórica que muestra por qué surge el Banco Europeo de Inversiones ya en el Tratado de Roma. Era una especie, en aquel momento, de remedio de lo que posteriormente, muchos años después, llegaron a ser las políticas de cohesión con el correr de los años. Pero ya entonces había la necesidad, se estimaba, particularmente de la economía italiana, que habría necesidad de un apoyo financiero especial en la Unión Aduanera de aquel momento, etcétera, ¿no? Al margen de estas, digamos, pinceladas históricas, lo que yo creo que es importante tener presente el carácter de institución y ese carácter híbrido entre banco e institución y, por supuesto, también la larga trayectoria histórica del propio banco.
El Banco Europeo de Inversiones es propiedad, es el banco, se define así, lo verán en los materiales, incluso publicitarios y todas las publicaciones del BEI, como el Banco de la Unión Europea. Y eso es en realidad lo que es el Banco de la Unión Europea. Sus accionistas son los 28 Estados miembros, con una clave de reparto que tienen ustedes aquí en un dibujito. Verán cuál es el reparto de los principales Estados miembros. Se mantiene la tradición que había en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de que los principales Estados tienen el mismo peso en el capital. Para los que conozcan, es una clave de reparto distinta, por ejemplo, del Banco Central Europeo, que solo comprende, claro, lógico, a los países de la zona euro, pero en cualquier caso es importante tener en cuenta que sus accionistas son, con un reparto de capital determinado, los 28 Estados miembros. España tiene en torno a un 10% del capital después de las sucesivas rondas de ampliación debido de las últimas adhesiones a la Unión Europea. Al margen de este carácter singular dentro del mundo financiero que tiene, sin duda, el Banco Europeo de Inversiones, otra de las características fundamentales es el tamaño. Yo creo que en este caso no es irrelevante mencionar, a efectos de valorar cuál es la capacidad de financiación, cuál es la capacidad de impacto financiero del Banco Europeo de Inversiones, que es la institución similar dentro de las instituciones financieras internacionales, es con diferencia la más grande del mundo. Y yo creo que esto hay que tenerlo en cuenta, incluso no solo en términos absolutos, sino incluso comparativos, en términos relativos. El Banco Europeo de Inversiones, lo tienen aquí, tiene un balance de 500. Esto va cambiando, lógicamente, con los trimestres, pero en estos momentos en torno a 530.000 millones de euros, que la hace, sin ninguna duda, primero, una de las primeras instituciones financieras en Europa en absoluto, y luego, sin duda, también una de las más grandes en relación a sus comparables. Para poner en contexto cuál es el papel y el peso del Banco Europeo de Inversiones, baste con decir que el tamaño de balance, y también podríamos decir de capacidad financiera y de financiación anual, pero simplemente de balance, de estos 530.000 es más grande que el Banco, que el BERD, que el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que el Banco Mundial, que el Banco Interamericano y que el Banco Asiático juntos. Es decir, que si juntamos todas estas instituciones son todavía más pequeñas que lo que es el BEI. Esto también, evidentemente, se traduce en la capacidad de emisión, quitando los grandes emisores soberanos. El BEI es el primer emisor en los mercados de capitales internacional y, desde luego, es uno de los primerísimos, insisto, quitando los pocos soberanos que quedan todavía con AAA, de los emisores en el espacio de la AAA. Y esta es la tercera de las características que me gustaría poner en valor, junto a este carácter singular de institución y banco y al hecho de su gran tamaño y gran capacidad financiera que lo separa y lo distingue de otras instituciones similares, como decía, que es la fortaleza de capital y sus condiciones de acceso al mercado. Ya el presidente de la Asociación Española de Bancos lo mencionaba. Desde sus comienzos, el Banco Europeo de Inversiones tiene el mayor rating posible, que en estos momentos, como saben, es AAA. El universo de los bancos con AAA se ha ido estrechando, ya no estamos en la situación que podíamos estar hace unos años, pero en estos momentos ese carácter de máximo rating y de acceso muy privilegiado a los mercados financieros, yo creo que constituye uno de los rasgos más definitorios de la actuación del BEI. Si sumamos los dos puntos anteriores, es decir, el buen acceso con el nivel de rating máximo, la AAA, con el gran tamaño y gran capacidad financiera, aparte del reto de gestión que supone, como pueden imaginar, sin duda ya nos hacemos una idea de la importancia del valor añadido que puede tener el BEI en un momento determinado al servicio de la economía europea. Detrás de esto, detrás de este alto rating, está sin duda una gestión, yo diría, extremadamente prudente de los principales ratios financieros, un nivel de capitalización particularmente alto. En estos momentos estamos viendo las cifras, digamos, de fin de año pasado y estamos en unos índices de capitalización, se midan como se midan, en torno al 26% de índice de solvencia y con una calidad crediticia, una calidad de los activos que es particularmente reseñable. Si juntamos todo esto, yo creo que nos da a entender, yo creo, un carácter especialmente potente, ¿no?, de la actuación del Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones es un instrumento al servicio de la Unión Europea, al servicio de sus accionistas, y es de reseñar, y yo creo que algunos de los gráficos que se incluyen en la documentación lo dejan claro, que ha sido un instrumento que ya se ha utilizado de forma activa
en la respuesta a la crisis financiera. Yo creo que si se ve con un poquito de perspectiva cuál es la actuación del BEI desde el año 2007-2008 hasta aquí, se ven, yo creo, rasgos importantes. Aparte de una muy importante ampliación de capital que tuvo lugar hace 3 años, tanto en crecimiento del balance, esto lo mismo podemos decir de otras instituciones, por ejemplo, como el ICO en España, que también han tenido un carácter de respuesta al ciclo, en crecimiento del balance, en crecimiento de las operaciones de préstamo, en crecimiento, en fin, de la asunción de riesgo, como podemos ver que ha respondido de una forma muy positiva a la situación financiera a través del 2007. La interacción, por ejemplo, con la banca española, yo creo que claramente hay un antes y un después. No se puede comparar la situación que tenemos ahora, que ahora aludiré, con la que teníamos hace 5 o 6 años de ninguna forma. En cualquier caso, estamos hablando que el impacto total en capacidad de préstamo, tanto del Banco Europeo propiamente como del Fondo Europeo de Inversiones, que es una rama distinta normalmente y en general, más centrada en operaciones de riesgo, estamos hablando de que en torno a 77.000 millones de euros de financiación anual procedente del BEI y 3.000 procedente del FEI hacen un total de 80.000 millones de actuación financiera en todo el conjunto de la Unión Europea durante el año pasado. Como estamos viendo, por lo tanto, es una actuación particularmente notable. Otro aspecto que me gustaría destacar, que es también novedoso y que es también reacción a la situación producida después de la crisis de los años 2007-2008, es el cambio de orientación hacia la financiación cada vez más importante de la economía real y a la intermediación a través de las entidades financieras. El Banco Europeo de Inversiones, en esos orígenes que mencionaba, de los años incluso 50, tradicionalmente era un banco de financiación de proyectos y banco de financiación de infraestructuras. Esto es lo que su propio nombre parece indicar en alguna medida y es lo que la tradición de la Casa en alguna medida ha hecho. Desde el año 2007, 2008, 2009, esto ha ido girando hacia una financiación cada vez, sin descuidar, desde luego, la financiación de proyectos y de infraestructuras, hacia una financiación de la economía real, de los sectores reales y, muy en particular, de la pequeña y mediana empresa. En estos momentos hay un portfolio mucho más diversificado y la financiación a la pequeña y mediana empresa, que para países como España, para sectores financieros como el español, es absolutamente clave, en estos momentos ocupa una parte muy importante que no era el caso hace 5 años. Si pueden ver las cifras, yo creo que también están aquí indicadas, básicamente se ha doblado desde el año 2011, incluso en los 2 o 3 últimos años estamos viendo que la financiación a la pequeña y mediana empresa ha ido creciendo de forma muy importante, financiación, como digo, no tradicional, y que en estos momentos suma en torno a unos 28.000 millones de euros de este total de 77. Es decir, estamos hablando ya de una parte muy importante que ha ido con el curso de los años ocupando el BEI. Permítame que me refiera muy en particular a la actuación del BEI en España, porque yo creo que aquí tenemos unas cuantas cosas interesantes que contar. Lo primero que me gustaría destacar es el crecimiento de la actividad del BEI, en particular en España, durante los últimos periodos y muy especialmente el gran crecimiento que estamos viendo, que hemos visto durante el año pasado y que esperemos que se confirme este año. Hemos terminado el año 14 con una capacidad de financiación de 11.900 millones de euros, con un crecimiento del 12% respecto al año anterior, que es el récord histórico de financiación del BEI en España. Tras los años de la crisis financiera y de la crisis bancaria, de la reestructuración del sistema financiero que todos conocemos, se produjo una caída por diversos elementos que tienen que ver con oferta y con demanda, probablemente, con ambos a la vez, pero en cualquiera de los casos no solo hemos recuperado los niveles anteriores a la crisis, sino que el año pasado ya claramente se ha superado, como digo, con este máximo histórico de financiación en España. Para esto, un elemento absolutamente fundamental, y me gustaría destacarlo, como ya se ha dicho, es la colaboración con las entidades financieras. Yo creo que el Banco Europeo de Inversiones tiene en estos momentos una interlocución privilegiada con el conjunto de entidades financieras y también, no puedo dejar de decirlo, con una relación particularmente estrecha con el ICO. Yo creo que uno de los factores de los 2 o 3 últimos años ha sido el desarrollo de una relación extremadamente cercana entre el BEI y el ICO, instrumento que yo creo que es particularmente importante para mejorar la capacidad de financiación de la economía española y de la economía real. De hecho, si me permiten la anécdota, la presidenta del ICO en estos momentos no nos puede acompañar porque está en estos momentos en una reunión en Frankfurt precisamente con el presidente del BEI y otras entidades similares, como pueden imaginar,
por lo que seguirá a partir de ahora para establecer mejores formas de cooperación en estos momentos. Este es un elemento también que no puedo dejar de mencionar. España es el primer beneficiario de los préstamos del BEI. Este también es un tema importante. Lo es durante los últimos 11 años. Y con estas cifras de crecimiento, que he dicho el año pasado 12%, estamos en estos momentos consolidando este papel de España como primer país receptor. No voy a entrar en las razones, yo creo que alguno seguro que las imagina, quizá las podemos desarrollar más adelante, pero es importante mencionar que desde hace un buen número de años, y particularmente en estos últimos años, lo tienen también en el gráfico, España se ha consolidado como el primer beneficiario de préstamos y de actuación financiera del BEI. El siguiente país es Italia, con una cifra en torno a 10.000, es decir, un poquito por debajo, pero también es un país muy importante, y ya posteriormente pues, siguen Reino Unido, Francia, Alemania, es decir, las grandes economías, como pueden imaginar, pero es importante constatar que, una vez más, debido a la extraordinaria colaboración, en buena medida también con las instituciones financieras, este papel, digamos, protagonista de España en la financiación del BEI se está consolidando. Elemento importante de esta consolidación y de este impacto diferencial que tiene España en papel en el conjunto de préstamos del Banco Europeo de Inversiones es precisamente este giro a la financiación a la pequeña y mediana empresa. España, lógicamente, todos los conocemos, es un país fundamentalmente de empresa pequeña y mediana. La banca española está en muy buenas condiciones a través de una red muy capilar, a través de una red comercial que conoce muy bien a sus clientes, de distribuir la financiación que procede del Banco Europeo de Inversiones. El año pasado hemos alcanzado un total de 7.600 millones de financiación en España a la pequeña y mediana empresa. Si ven la cifra total de 28, verán que la proporción de España en el total es muy importante, y esto yo creo que es un tema de reflexión y en buena medida para todos de satisfacción. 1 de cada 2 pequeñas y medianas empresas financiadas o que reciben financiación intermediada a través del BEI en Europa es española. Esto también es importante porque dentro de lo que es el conjunto de pequeña y mediana empresa, la cartera en España, por los datos que manejamos, es más granular, porque esa es la característica de la pequeña empresa. Probablemente son empresas más pequeñas y los volúmenes individuales son más pequeños. Por lo tanto, también es muy capilar, la red lo consigue distribuir de forma muy granular, y esto produce este resultado que 1 de cada 2 pymes financiadas o que acceden a financiación BEI es española. El préstamo medio normalmente está en torno a los 80.000 millones. Aquí hay mucha varianza, hay una cola importante de préstamos pequeños, pero en general el préstamo medio estamos viendo que se sitúa en 80.000 millones, que es por encima, por ejemplo, de lo que es el préstamo medio del ICO, pero bueno, hay, yo creo, razones importantes para ello. Un último elemento que yo creo que es interesante de cara a la reflexión futura, también lo ha comentado José María Roldán en su introducción, es que el Banco Europeo de Inversiones, en buena medida también en reacción al nuevo contexto de mercado y el estrechamiento de márgenes que es un fenómeno en buena medida también positivo, evidentemente, pero que plantea también sus retos a las instituciones financieras, se está centrando en la innovación de producto, es decir, en hacer productos cada vez más sofisticados, con más valor añadido, que permitan cubrir mejor los huecos de competitividad que puede tener el BEI con la relación en particular con las instituciones financieras. Me gustaría mencionar en este sentido, yo creo que es importante tener presente que el Banco Europeo de Inversiones está haciendo constantemente, y particularmente en estos últimos meses y en el año que entra, innovación de producto interesante, y déjeme que mencione en particular 3 iniciativas. En primer lugar, es la iniciativa PYME, que es un proyecto muy complejo de poner en marcha, porque es una iniciativa que fundamentalmente consiste en el apalancamiento de fondos públicos, en buena medida procedentes de fondos estructurales, para el establecimiento de esquemas de ahorro de capital para el préstamo intermediado a las pequeñas y medianas empresas, en el que participan la Comisión Europea, el BEI, las autoridades, en este caso la Administración General del Estado y muy particularmente el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, las comunidades autónomas y la banca comercial. Por lo tanto, es un esquema complejo de poner en marcha, y el Fondo Europeo de Inversiones, que no se me olvide en este caso. Pero una vez puesto en marcha, yo creo que es un esquema que tiene una potencialidad importante de contribuir a la creación de nuevo crédito a la pequeña y mediana empresa. En este sentido, es importante, y quizá algunos de ustedes lo conocen, que es un proyecto europeo, es una iniciativa conjunta entre el BEI, el Grupo BEI,
y la Comisión Europea, pero España ha sido el país pionero. Yo creo que en este sentido tenemos también que mostrar satisfacción de que dentro de los 28 países España ha sido el primer país. Recientemente tuvimos ocasión, hace un poco más de un mes, de firmar en Madrid la iniciativa PYME. España, insisto, en este caso, una vez más, ha sido pionera y yo creo que va a ser importante este año. Vamos a ver los resultados, yo creo, bastante pronto en el tiempo. La iniciativa PIMA, que ya se ha mencionado también, de financiación a través de los fondos del Banco Europeo de Inversiones y de la banca comercial, de la renovación de la flota de vehículos de transporte, de vehículos de uso agrícola, es también un ejemplo importante. En el caso de España, yo creo que la acogida por parte de las entidades financieras, muchas de las cuales están hoy aquí representadas, ha sido estupenda. Yo creo que es un factor importante también desde el punto de vista del BEI, de innovación, de creación de producto nuevo. Y finalmente, recientemente, también hace un mes y pico, tuvimos ocasión de firmar una iniciativa particularmente interesante, como es el acuerdo con Microbank, por el cual el Banco Europeo de Inversiones entra en la microfinanciación en España, que es un factor y un elemento que el Banco Europeo de Inversiones no suele hacer habitualmente y que en el cual España también ha sido pionero. La realización de la microfinanza o el entrar en el mundo de la microfinanza en un país como España, yo creo que ha sido interesante y ha sido, desde luego, también muy comentado y apreciado por el conjunto del banco. Como digo, por lo tanto, España, como ya han visto, es un país particularmente importante en cifra, en ambición, digamos, de impacto económico del Banco Europeo de Inversiones, pero también lo es y lo está haciendo en materia de innovación. Yo creo que muchos de los productos más innovadores que el banco está poniendo en funcionamiento en Europa se están poniendo precisamente en España y en colaboración con las entidades españolas. Finalmente, ¿dónde estamos en este momento? Que yo creo que es uno de los temas que sin duda pueden despertar interés de los presentes. Oirán hablar con regularidad en los medios de comunicación de dónde está la Unión Europea en estos momentos, de cómo se puede contribuir a asentar la recuperación de la economía europea. Existen, desde luego, pues todos lo conocemos, cambios importantes desde el punto de vista de la política monetaria, existen cambios importantes desde el punto de vista de la situación del tipo de cambio, en fin, todo esto es bien conocido, pero ¿dónde está en este momento el papel del Banco Europeo de Inversiones en esta situación muy concreta en la que estamos hoy mismo de apuntalamiento, de necesidad de apuntalar la recuperación de la economía europea? Bien, pues en este caso yo creo que es importante para los aquí presentes una idea central, que es que el Banco Europeo de Inversiones va a jugar, está jugando ya en el diseño de esta política y este Plan Europeo de Inversiones, pero también, y quizá mucho más, en la puesta en marcha posterior del Plan Europeo de Inversiones, un papel central. Y yo creo que esto es una de las cuestiones más importantes que me gustaría transmitirles hoy a todos ustedes. En ocasiones, el reflejo que se recibe a través de los medios de comunicación de qué es el Plan Europeo de Inversiones no es muy claro, a veces no es fácil de explicar, es un poco complejo, intervienen muchos factores y me gustaría ver si de alguna forma puedo contribuir modestamente a intentar explicar al menos cuál es la participación concreta del BEI. Me van a permitir que haga y les remita, porque yo creo que es más, en este caso una imagen vale más que todas las palabras que puedo decir, a la última página de la documentación en la que tienen un esquema que yo creo que me van a permitir que haga referencia a él, porque yo creo que se va a entender rápidamente qué es el Plan Europeo de Inversiones. Plan Europeo de Inversiones que, como digo, muchas veces verán con el nombre periodístico de Plan Juncker. Bueno, pues ¿qué es el Plan Juncker? Y, en particular, como pueden imaginar, cuál es el papel particular del Banco Europeo de Inversiones dentro de este Plan Juncker. En estos momentos está en discusión, se discutió esta semana en el ECOFIN, que se logró un acuerdo, la verdad es que en un periodo bastante corto, ahora está en negociaciones en el Parlamento Europeo, un reglamento que establece los principios de funcionamiento de este Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, que a uno le sale habitualmente la sigla en inglés y me van a permitir que a veces se me escape, EFSI. El reglamento que rige la puesta en marcha de este EFSI, como digo, se ha aprobado en el ECOFIN de esta misma semana, con lo cual estamos hablando de noticias que están, digamos, en tiempo real discurriendo. ¿Y qué es este EFSI? ¿Qué es lo que se quiere poner en marcha con este Plan Europeo de Inversiones? ¿O cómo va a funcionar este Plan Europeo de Inversiones? Bueno,
Lo fundamental, me van a permitir que resuma mucho, luego quizá en la coloquio podemos matizar un poco más, pero por resumir mucho, yo me atengo a lo que dice el artículo 1 del reglamento que, como digo, se ha aprobado en el Consejo de Ministros esta misma semana. El reglamento lo que dice es que el propósito del Plan Juncker y el propósito del EFSI, del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, es proporcionar capacidad de asunción de riesgo al BEI. Punto. Así lo define el artículo 1 del EFSI. Por lo tanto, yo creo que elaboremos este punto porque ahí se va a entender, espero que se va a entender, qué es lo que se quiere hacer con el Plan Europeo de Inversiones. Es decir, en definitiva, aumentar la capacidad de asunción de riesgo del Banco Europeo de Inversiones. Con lo cual, ya de esta misma definición, yo creo que los aquí presentes inmediatamente tenemos la impresión de cuál es el papel del BEI, es decir, central. En definitiva, a través del Banco Europeo de Inversiones, de esta nueva capacidad de absorción de riesgo que se le da a través del EFSI, se puede hacer y se puede apalancar una capacidad, y la palabra apalancar en este caso está bien traída porque yo creo que es precisamente lo que se trata, aumentar la capacidad de préstamo y de financiación del Banco Europeo de Inversiones sin poner en riesgo las métricas de riesgo que decíamos anteriormente, que es fundamental mantenerlas bien controladas para mantener este carácter especial y singular del BEI. Pues bueno, ¿cómo se establece, cómo se pone en marcha esta mayor capacidad de asunción de riesgos por parte del BEI sin poner en riesgo, insisto, sus parámetros de riesgo? Fundamentalmente a través de la concesión de una garantía. Me van a permitir también que en aras de la simplificación, esto es un poquito más complicado que esto, pero fundamentalmente resumiendo, a través del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas se da una garantía al BEI para que el BEI pueda apalancar una capacidad de préstamo y, a través de esa capacidad nueva de préstamo, atraer financiación del sector privado. Esto, en resumen, es lo que se pretende. Por lo tanto, yo creo que ya ven inmediatamente cuál es el papel del BEI. Central, a través del papel del BEI, de la capacidad de financiación del BEI y de la capacidad del BEI de atraer financiación privada, es de lo que se pretende, es lo que queremos hacer mediante esta garantía. El nombre fondo es a veces un nombre que puede despertar algún tipo de equívoco, en la medida que se piensa que es un fondo como puede ser el FEDER o como puede ser el Fondo de Cohesión, donde existe una dotación presupuestaria y los diferentes estados ponen dinero, quitan dinero, etcétera. No es esto. Esto es fundamentalmente una garantía que se le da a las operaciones del BEI. Esto es importante conceptualmente hacer la diferencia porque a partir de ahí yo creo que se entiende mejor qué es lo que se pretende hacer. ¿Cómo se dota esta gran garantía, este gran, si quieren llamarlo, fondo, pero entiendan en este caso fundamentalmente una garantía dada al Banco Europeo de Inversiones para permitirle apalancar sus operaciones? Lo tienen aquí explicado y hacía referencia a este dibujo. Fundamentalmente estamos hablando de que se va a aportar a este EFSI 21.000 billion, millardos, como se diga en español, 21.000 millones de euros, de los cuales, como ven, 16.000 millones proceden de la Comisión Europea, del presupuesto de la Comisión Europea, a través de un cambio en sus perspectivas de financiación, y 5.000 millones de euros proceden del propio BEI. 16 más 5, 21. Con esto se hace fundamentalmente la actuación o la dotación de esta garantía que, digamos, intenta crear más capacidad de préstamo para el BEI. Este Fondo Europeo, esta nueva garantía que se le da al Banco Europeo de Inversiones, tiene dos ventanas. Esto también es importante porque muchas veces en los informes mediáticos, en el eco, en la prensa, solo se habla de uno, que es el primero, que son 16.000 millones, en la llamada ventana de infraestructuras e innovación. Esto es lo que muchas veces nosotros leemos en los medios de comunicación tomando la parte por el todo. Pero no es el todo. Hay una parte importante que ven que es la segunda ventana, que son 5.000 millones para financiación a pequeña y mediana empresa. Por lo tanto, digamos, la idea de que este fondo, de que esta garantía solo se va a dirigir a financiación de proyectos, a grandes proyectos, no es enteramente cierta. Hay una parte importante de 5.000 millones que se va a destinar prioritariamente a través del Fondo Europeo de Inversiones a la financiación de la pequeña y mediana empresa. ¿Y cuál es la idea, cómo va a funcionar este fondo? Y aquí me permiten que también haga referencia al gráfico que yo creo que es importante para tener en cuenta, para explicar algo que está resultando a veces difícil de comunicar, que es el efecto multiplicador
que se pretende lograr con el Fondo Europeo y con esta mayor capacidad de actuación del BEI. En ocasiones se dice que esto es un poco de, digamos, de alquimia contable, etcétera, pero yo creo que es más fácil de explicar que eso. El Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas lo tienen en el gráfico de la parte inferior de la última página. Como digo, tiene 21.000 millones en estas dos ventanas. La ventana de infraestructuras e innovación con 16.000 millones y la ventana pymes con 5.000 millones. La idea fundamental es que este fondo tenga una capacidad, esta garantía tenga una capacidad de financiación, de capacidades de financiación al BEI en condiciones, digamos, muy amplias. Dentro de la financiación, de las capacidades de financiación que se abren al BEI, hay instrumentos de todo tipo, fundamentalmente, estructuralmente, podríamos decir, subordinados. La idea fundamental es que entre, si me permiten, relativamente abajo, digamos, dentro de los esquemas de financiación, o bien mediante la toma de fondos propios, de equity, digamos, de productos quasi-equity, deuda mezzanine, etcétera, o todo tipo de productos. Aquí yo no me voy a detener porque yo creo que la idea es que se diseñe un producto muy flexible que permita entrar, digamos, de forma muy subordinada y digamos, sin que esta financiación más subordinada pueda necesariamente afectar a los parámetros de riesgo porque cuenta precisamente con esta garantía. Por lo tanto, esto permite que la garantía facilite la entrada del BEI en instrumentos, digamos, de mayor riesgo, que tengan un carácter también más subordinado, con una capacidad de apalancamiento importante. Esta capacidad de apalancamiento en ocasiones decimos que puede ser en torno a 3, es decir, que con €1, digamos, de garantía, el BEI puede mantener, que en el fondo es una garantía de primera pérdida, el BEI puede entrar en instrumentos que tengan este carácter subordinado por valor de €3, con lo cual tiene un primer efecto, lo que a veces se llama el apalancamiento interno, apalancamiento sobre el propio balance del BEI. Esto lo que haría es que estos 16.000 millones se podrían traducir durante el periodo del Plan Europeo de Inversiones en una mayor capacidad de financiación, insisto, en una plétora de instrumentos de todo tipo, incluido préstamos de muy largo plazo que tengan un carácter, digamos, estructuralmente más subordinado, por en torno a unos 49-50.000 millones de euros. De nueva capacidad de financiación, insisto, en instrumentos. Digamos, financiación de mayor, digamos, apetito por el riesgo, de carácter más subordinado, es lo que se estima que puede facilitar la entrada de capital privado en un momento donde las condiciones de liquidez son especialmente favorables y donde el punto en este momento no es tanto la financiación per se como la capacidad de asunción de riesgos del sistema. Yo creo que la idea es entrar precisamente en ese punto crítico en la situación actual de los mercados financieros, proporcionar ese lecho, digamos, ese fondo de subordinación para que el capital privado pueda entrar encima en unas condiciones favorables. Eso se estima que pudiera llegar, dado este carácter especial de asunción de mayor riesgo por parte de la actividad del BEI, incluso a un multiplicador de 5. Con lo cual, estaríamos hablando de que entre la multiplicación interna del propio capacidad del préstamo del BEI y la capacidad que tiene el BEI, una vez puesto en marcha estos 50.000 millones de euros adicionales de atraer capital privado, estamos en este multiplicador que se calcula en torno a 15. Esto es lo que hace que se esté hablando de esa cifra, de que a través de los 20.000 millones de esta gran garantía que se le da al BEI, la capacidad nueva de préstamo del BEI en condiciones de mayor riesgo y la capacidad de atracción de capital privado, que pensamos que está ahí, porque en estos momentos la impresión es que el capital privado está dispuesto a entrar en esquemas de este tipo, es lo que hace este multiplicador de 15. Por lo tanto, he ahí la explicación de por qué con esos 20.000 millones metidos en esta primera garantía a las operaciones del BEI se estima que la movilización total puede llegar al torno a los 315.000 millones. Esa es, en definitiva, resumiendo, la filosofía del Plan Juncker. La no utilización, el pasar de la utilización del Fondo Estructural como puro gasto presupuestario en cada año al apalancamiento a través del BEI de mayor riesgo, mayores proyectos en toda Europa. Resumo y ya termino con esto diciendo, en definitiva, que, como han visto, el Banco Europeo de Inversiones es una institución, es el Banco de la Unión Europea, es una institución singular por su tamaño, por su prestigio en el mercado, por su capacidad financiera, por su rating, temas que le separan y que la hacen verdaderamente singular.
que durante los últimos años yo creo que tenemos la capacidad, hemos tenido la capacidad, yo creo entre todos, entre el sector privado, entre los propios servicios del Banco Europeo de Inversiones, los equipos que han dirigido la actuación del BEI en España, de hacer de España el primer país receptor de capacidad de financiación, que esperemos y todos confiamos en que siga siendo sin duda uno de los países centrales, y finalmente que el papel del BEI en este esquema europeo de inversiones va a ser esencial en la medida en que va a ser el instrumento por el cual esa mayor capacidad de asunción de riesgo se transmita al sector privado y es el pilar y el eje central en el cual esta mayor capacidad de asunción de riesgo va a permitir la movilización de recursos del sector privado por un total de una cifra muy ambiciosa como son 315.000 millones de euros. Muchas gracias y ya cuando quieran. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, José María. Pues empezamos por las preguntas. Hay muchas. Antonio del Álamo dice, como usted sabe, la recepción del plan Juncker por el Gobierno español ha sido o está siendo más bien fría. ¿Cuáles serían, según usted, las causas de este relativo escepticismo? Uno no puede decir que no estoy de acuerdo con la pregunta, pero en este caso es que me atrevería a decir que no estoy de acuerdo con la pregunta. Vamos a ver, como he dicho, España, yo creo que ha quedado claro en los últimos años, desde luego el año pasado y por lo que estamos viendo en estos primeros años, los primeros meses de este año, es un socio, digamos, en las operaciones financieras absolutamente privilegiado. Muy singularmente, ya lo he apuntado, y me van a permitir que lo diga en mi caso, el ICO, muy singularmente, es uno de los socios más habituales, con los que tenemos una capacidad de interlocución más estrecha desde el Banco Europeo de Inversiones, y me consta que desde luego se está trabajando de una forma muy activa. De hecho, insisto, esta misma mañana tenemos en Frankfurt una reunión importante para poner en marcha la fase siguiente. Probablemente lo que se hace usted, o lo que la pregunta quiere decir, es en relación al anuncio de la contribución de diferentes bancos públicos a la cofinanciación de proyectos digamos que pueden venir a través del Plan Juncker. Yo aquí lo que me gustaría, y yo espero, me gustaría que hubiera quedado claro, es que estamos hablando de la financiación de proyectos. Esto yo creo que aparte de un cierto error conceptual, de pensar que esto es un fondo donde el día 1 de enero del 15 o del 16 se pone una cantidad de dinero y se va disponiendo, como es lo habitual en los fondos presupuestarios. Esto no es eso, es una garantía que permite la financiación ulterior, proyecto a proyecto, de la actividad del Banco Europeo de Inversiones. Y, en este sentido, los diferentes bancos públicos europeos están haciendo unos planes de cofinanciación de estas actividades, de estos proyectos individuales. En este sentido, lo importante, las cifras serán las que vayan siendo a medida que los proyectos se vayan aprobando. Lo importante no son los anuncios, sino de la determinación de los proyectos que se está haciendo y la capacidad, digamos, de originar y de estructurar bien los proyectos. En este sentido, la reacción que tiene España con el Gobierno español, yo creo que tiene el BEI con el Gobierno español, como puede imaginar, es absolutamente prioritaria. El respaldo político del Gobierno español en el Consejo de Ministros, en los Consejos Europeos, es absolutamente clave, y desde el punto de vista de la capacidad de estructuración y originación de proyectos concretos, que es de lo que se trata, yo creo que el ICO en particular ha demostrado una excelente capacidad de cooperación. Yo creo que remarcable. Estamos hablando de que hay muy pocas entidades en toda Europa que tengan en estos momentos un vínculo tan estrecho con el BEI como el que puede tener el caso de ICO en España. Yo creo que eso es lo importante, porque la financiación será proyecto a proyecto. Cuando se alcancen, si se alcanzan los objetivos que se han dicho, yo creo que ya se ha apuntado por parte de todas las partes que sin duda se pueden
ir aumentando. José Antonio Ramos le pregunta qué le parece el ambicioso programa de compra de bonos soberanos del Banco Central Europeo. Algunos opinan que va a generar burbujas y que no va a tener impacto sobre el crecimiento de la zona euro, ya que el problema de Europa no es de liquidez, sino de hacer reformas necesarias para promover la inversión empresarial y bajar la presión fiscal a las empresas y los ciudadanos. Yo, como pueden imaginar, desde la posición que ocupo en el Banco Europeo de Inversiones, no quisiera hacer comentarios sobre la actuación, por otra parte independiente, como bien es conocida, del Banco Central Europeo, ni sobre sus recientes decisiones, ni sobre ninguna otra que afecte a la conducción de la política monetaria. Simplemente lo que quisiera decir es que, con independencia de cuál sea el tono de la política monetaria en cada momento del tiempo, cada entidad, cada institución tiene que dedicarse a hacer bien lo que le corresponde para consolidar esa recuperación económica incipiente en Europa. Desde ese punto de vista, yo creo que hay que tener en cuenta que el Plan Europeo de Inversiones, y esto es un tema importante, no solo es el fondo, no solo es el EFSI. Esto es lo que quizá es más difícil de explicar y que merece un poco más de atención a la hora de explicar. Pero la idea del fondo del Plan Europeo de Inversiones es que se tiene que centrar en tres patas. Una es las reformas estructurales, yo en eso estoy de acuerdo con lo que se dice, que cualquiera que sea el tono de la política monetaria, de la política fiscal, el problema europeo, o sea, Europa tiene que afrontar un proceso importante de reformas estructurales, las principales economías y las pequeñas también. Yo creo que todas, digamos, tienen una necesidad importante de reformas estructurales. En segundo lugar, la segunda pata de este Plan Europeo de Inversiones, que a veces tampoco se menciona suficientemente, es la necesidad de eliminar o de mitigar los problemas burocráticos, los problemas de implementación de los proyectos de inversión. Muchas veces en Europa los proyectos de inversión, sobre todo los grandes proyectos de infraestructuras, no adolecen solo de un problema de financiación o no primariamente de un problema de financiación, sino todo tipo de problemas. Todos lo sabemos, en este caso, en países incluso de un nivel financiero, una capacidad financiera muy importante, las infraestructuras están muchas veces en un proceso de envejecimiento muy importante porque es complicado, en muchos casos, poner en marcha nuevos proyectos de inversión, incluso, como digo, en los países, digamos, de la Europa más desarrollada. En este sentido, ese es el segundo elemento de los que el plan Juncker, el Plan Europeo de Inversiones, se va a ocupar, es decir, de hacer un plan también de eliminación de lo que en inglés se llama la cinta roja, ¿no? La burocracia, los problemas de implementación y de puesta en marcha y, en tercer lugar, el fondo. Yo creo que en ese sentido el papel del BEI, como ya he dejado claro, en esta parte es fundamental, pero no hay que perder de vista las tres otras patas. En ese sentido, yo estoy de acuerdo que no se trata solo de actuaciones de política monetaria o de actuaciones de, digamos, de movilización, de inversión, sino también de problemas estructurales que, sin duda, son importantes, ¿no? Y hay experiencias como la de Japón, por ejemplo, que está claro que nunca hay que perder de vista. Santos Llamas dice, el BCE ha anunciado que va a comprar bonos del Banco Europeo de Inversiones. ¿Significa esto que de verdad el BEI va a invertir en infraestructuras para impulsar el crecimiento económico de la zona euro? Creo que son dos preguntas. Lo que no veo es la conexión necesariamente entre la compra, digamos, de bonos y el proyecto. La responderé por partes. Yo creo que el Banco Europeo de Inversiones el Banco Central Europeo dentro de su anuncio reciente, bueno, recientes probablemente incluso los detalles de la propia semana pasada, ¿no? Ha hecho público de forma muy explícita las listas de activos que está dispuesto a comprar. Dentro de esta es cierto, cualquiera que lo haya podido ver, que hay un compromiso de un determinado porcentaje de compra, no solo del Banco Europeo de Inversiones, sino todo el espacio de agencias, entre las cuales, por ejemplo, también está el Instituto de Crédito Oficial en España, ¿no? Esto forma parte de sus decisiones, de qué activos entran dentro del programa de compras, de sus decisiones completamente autónomas, la implementación concreta a través del balance del Banco Central Europeo o del balance de los bancos centrales nacionales es una materia de estricta decisión por parte del Sistema Europeo de Bancos Centrales. En cualquiera de los casos, al margen de eso, lo que es verdad es que las condiciones de financiación, las condiciones de estrechamiento de los márgenes afectan a todas las entidades financieras, no solo al BEI, sino a cualquier banco comercial o a cualquier otro banco.
pero que cualquiera que sea el tono, digamos, o el estrechamiento de los márgenes, los planes de actuación del BEI yo creo que han quedado claros. Es decir, en este momento estamos en una fase de crecimiento desde ya un par de años en volumen de financiación, en volumen absoluto de financiación, en diseño de nuevos productos para llegar a más clientes, desde luego también de interés, desde luego, por los proyectos de infraestructuras en toda la Europa de los 28. No he mencionado un tema que no deja de ser importante, que es que el 10% de la financiación de estos 80.000 millones son fuera de la Unión Europea, pero en cualquier caso lo que es novedoso en este año es que a través de la garantía que procede del EFSI, del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, lo que va a haber es una concentración mayor en una mayor capacidad de asunción de riesgo. Este es el elemento diferencial que tenemos este año. Soledad González dice, ¿cómo avanzan las negociaciones con las entidades financieras para hacer llegar el dinero a las empresas, especialmente a las pymes? ¿Tiene usted un cálculo de qué puede ser este nuevo programa en términos de inversión total y creación de empleo? Limais le dice, ¿puede dar unos ejemplos de préstamos típicos de 80.000 euros a pymes, uso de fondos, plazo, amortización, garantías? Vamos a ver. Yo diría, en primer lugar, la negociación, no se puede decir en singular, ¿no? Las negociaciones con todas las entidades financieras funcionan, yo diría, de una forma perfectamente normalizada. Muchos de los interlocutores habituales del Banco Europeo de Inversiones están aquí presentes en la sala, que son las personas, digamos, con las que tratamos de forma regular. Yo creo que es importante reseñar que tenemos una interacción con los clientes cada vez más amplia, también debido a la mejora de las propias condiciones de financiación, de los ratings también de los bancos españoles. Tenemos en estos momentos no solo interlocución con las grandes redes de la banca comercial en España, sino cada vez con bancos de menor tamaño, con mayor número de contrapartidas. Yo creo que esto es importante por el efecto también de capilaridad. Muchas veces las grandes entidades tienen una red nacional, pero es importante llegar a todo el territorio nacional a través de todo tipo de entidades. Hemos hecho recientemente un esfuerzo importante de añadir el número de contrapartidas, también en Aragón, aprovecho para decirlo, José María, pero también en todo el conjunto, de toda España. Yo creo que eso es importante tener en cuenta que va a relacionar. Es muy importante también el papel del ICO. En este sentido, permítame que una vez más lo ponga de manifiesto, en la medida en que a través del ICO, que tiene un papel muy importante en hacer llegar la financiación intermediada, digamos, a su vez, a aquellos bancos y aquellas entidades financieras que por rating quizá no podrían ser elegibles de forma directa. Y en este sentido el ICO está jugando un papel muy importante. Déjenme decirles en este sentido que ayer mismo, en el que celebramos reunión del Consejo de Administración, se aprobaron 2.000 millones de financiación para España, por ejemplo, ¿no? Simplemente ayer, o sea, ayer por la mañana, en el Consejo de Administración, de los cuales una parte muy importante van precisamente a través del ICO. En este sentido, es importante tener en cuenta que el tono, esto también es interesante, estamos viendo que el tono de la financiación y de la demanda bancaria está siendo bastante sostenido. Es decir, en muchos casos, y hoy tenía una breve conversación con una entidad financiera justo antes de entrar, vemos que las disposiciones de los préstamos están yendo rápido y que, digamos, la demanda está siendo sostenida. Este es un factor muy importante porque nos ilustra, una vez más, yo creo que tenemos ya muchos indicadores, que la demanda de crédito a la PYME en España está yendo de forma importante. Desde el punto de vista de la capilaridad, yo creo que es importante tener en cuenta que tenemos una interlocución, como digo, con casi todas las entidades financieras de una forma o de otra, o si no a través del ICO, y que tenemos capacidad de llegar con Producto BEI a toda la red de pequeñas y medianas empresas en España. La capacidad de financiación del BEI en este caso es fundamental y el elemento, por la segunda pregunta, fundamentalmente en los plazos largos. Yo creo que la financiación de forma estructural del BEI tiene lugar en plazos muy largos y esto yo creo que es importante para nuestra interlocución con la banca. La diputada de la Asamblea de Madrid, Josefa Navarro, le pregunta qué papel tienen las entidades locales y las comunidades autónomas para la utilización de estos fondos y el impulso de proyectos. En este sentido, es importante dejar claro quizá alguna cuestión, porque también es posible que a veces haya alguna confusión en
explicación de cómo va a funcionar el Plan Europeo de Inversiones. El Plan Europeo de Inversiones va a funcionar, yo creo que esto ya lo he apuntado, proyecto a proyecto. Es decir, la financiación se hará por parte de los órganos de administración del Banco Europeo de Inversiones, cada proyecto de forma individual. No hay, por lo tanto, y esto es importante, cuotas nacionales, no hay listas nacionales. Y esto es importante porque a veces no se entiende. A veces se hace una analogía que yo creo que es equivocada con fondos europeos que tienen una asignación nacional. Es decir, puede haber un fondo, el que sea, de políticas regionales, por ejemplo, que tiene una asignación para Grecia, una asignación para Italia, una asignación para Irlanda. No es el caso. Aquí no estamos hablando de asignación. Entonces, en algunas ocasiones se lee por parte de una determinada comunidad autónoma, tal comunidad autónoma se queda sin fondos del Plan Juncker. Claro, a veces uno le cuesta entender cuál es el razonamiento que hay detrás porque no hay asignación ni por comunidad autónoma, ni por ayuntamiento, ni por país ni siquiera. ¿Cuál es la cuota de España? ¿Cuál es la cuota de Alemania de la financiación? No hay. Esto es importante y a veces me da la sensación de que no se transmite bien esa impresión. Se financian proyectos individuales, que pueden ser proyectos de todo tipo, de financiación de innovación, de financiación de infraestructuras, de financiación de pequeña y mediana empresa. Todos tienen que ser proyectos económicamente viables, maduros y que tengan una capacidad, digamos, de creación de lo que llaman valor estratégico europeo. Todo esto son parámetros que una vez puesto en marcha el mecanismo, una vez aprobado el reglamento, se intentará definir adecuadamente. Pero es importante dejar claro que no existe una cuota, no existe un total para España, no existe un total por comunidad autónoma y tampoco existe un total por ayuntamientos. Por lo tanto, todas las entidades que quieran promover proyectos, que tienen que ser proyectos económicamente viables, que tienen que ser proyectos que generen ingresos y que sean capaces de atraer financiación privada, que son requisitos importantes, todos ellos son requisitos importantes, tendrán que hacer sus respectivas propuestas al Banco Europeo de Inversiones mediante los cauces habituales. El Banco Europeo de Inversiones los examinará. El mecanismo que se ha puesto en marcha para asegurar la garantía del EFSI los evaluará y posteriormente el Consejo de Administración del BEI los aprobará. Esto es importante dejarlo claro porque no existe una lista nacional, no existe una petición nacional. Esto a veces no se refleja adecuadamente, pero es importante a la luz de la pregunta de qué pueden hacer las comunidades autónomas, los ayuntamientos en este caso. Los ayuntamientos, las comunidades autónomas, la Administración General del Estado, las empresas privadas, diferentes operadores de infraestructuras, entidades de innovación, cualquier persona que pueda generar un proyecto en estas condiciones, económicamente viable, maduro, capaz de atraer financiación privada mediante estos mecanismos de apalancamiento, puede proponer sus proyectos al Banco Europeo de Inversiones de forma habitual. Los clientes que están en esta sala y los que no están en esta sala, que operan con el Banco Europeo de Inversiones, yo creo que es importante dejar claro que van a seguir operando en las mismas condiciones y con los mismos equipos de relación habituales. No hay cambio en ese sentido. El hecho de que se estructure de una determinada forma u otra, que accedan o no accedan a la garantía del EFSI, por otra parte, son cuestiones que en la estructuración del proyecto serán importantes, pero no en la interlocución con el Banco Europeo de Inversiones, que va a seguir siendo la misma. En este sentido, es un mensaje también importante y práctico desde el punto de vista operacional a todas las personas que puedan tener interés en la originación, sea de sector público o privado, porque, insisto, la idea del mecanismo es utilizar el gasto público para el apalancamiento del sector privado y el sector privado está llamado a tener una parte muy importante en el conjunto del plan. Laura López, de La Sexta, dice: después de la acusación del Tesoro norteamericano a la banca privada andorrana y la intervención del Banco Madrid con dudas sobre su posible mala praxis, ¿debemos temer por la salud y ética de algunos de nuestros bancos? Guillermo Uribe, de Radio Intereconomía, que también le hace la pregunta al presidente de la AEB, José María Roldán, felizmente presente, dice: ¿qué efectos sobre el sistema financiero puede tener todo lo acontecido con el BPA y el Banco de Madrid? ¿Se está gestionando bien desde España o han reaccionado tarde y a la sombra de Estados Unidos? Y Cristina Sáez, de la cadena COPE, tras lo acontecido con el BPA, ¿va a haber un mayor control en el futuro, en su opinión? ¿Ha actuado España a tiempo?
¿Son preguntas para mí o para...? Yo no. Sería una falta de respeto hacia ti contestar. Bueno, te agradezco. En cualquier caso... Además, seguro que lo vas a hacer mucho mejor que yo. Bueno, en cualquier caso, yo en este caso me parece que son todas ellas preguntas que quizá puedan tener un interlocutor distinto del vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, que no creo que deba entrar en cuestiones que tienen que ver con la supervisión, en su caso, del sistema financiero español en particular, y de un caso muy singular que no creo, en ese sentido pues no tengo especial opinión. En lo que tenga, digamos, la pregunta de relevancia sobre la importancia de la cumplimiento normativo y del establecimiento de un sistema muy alto de exigencia por parte de las entidades financieras, simplemente puedo decir que para el Banco Europeo de Inversiones todos los temas que tienen que ver con el análisis, digamos, de los riesgos reputacionales de las diferentes operaciones, y aquí estamos hablando de que vamos a tener en el tubo de operaciones un número muy superior de operaciones individuales, ya veremos cuál es la granularidad de las operaciones que entran, pero en cualquier caso el número va a subir mucho. Va a haber operaciones también intermediadas a través del sistema financiero, pero muchas operaciones individuales, con lo cual, claro, esto para una entidad financiera en los tiempos actuales exige un esfuerzo muy importante desde el punto de vista de cumplimiento normativo, desde el punto de vista de establecimiento de todo tipo de controles también reputacionales. En este sentido, el nivel de autoexigencia del Banco Europeo de Inversiones es muy alto y el nivel de seguimiento y de interés de los órganos de dirección, de los cuales yo formo parte, de todos los aspectos que tienen que ver con un alto nivel de exigencia muy importante en materia de no solo de cumplimiento, sino de todos los aspectos que tienen que ver con digamos, el compromiso ético, digamos, de las operaciones financieras, para mí es muy importante. En este sentido, es la tradición habitual de la casa, es una casa extremadamente cuidadosa. Y ahora que nos enfrentamos ante un crecimiento muy importante del número de operaciones, va a ser un reto porque tenemos quizá una cartera más granular a partir de ahora, pero no creo que el nivel de autoexigencia deba bajar en modo alguno. Al revés, yo creo que estamos en un momento donde la exigencia de actuación explicable, socialmente explicable y moralmente aceptable por parte de las instituciones financieras tiene que ser atendida. José Ignacio Salafranca, vicepresidente del Movimiento Europeo, dice: es evidente que la acción principal del BEI va dirigida a los Estados miembros de la Unión Europea. Sin embargo, tiene una acción importante en países terceros. Gracias al entonces comisario Abel Matute se abrió a América Latina. ¿Qué porcentaje dedica a esta región? Es verdad que en los últimos años se ha reducido la acción sobre América Latina. Ana Palacio, que fuera ministra de Asuntos Exteriores, tiene interés en subrayar la necesidad de financiación al desarrollo, principalmente en África. ¿Qué se está haciendo desde el BEI en este continente? Bueno, dos cuestiones distintas. La forma, no lo he mencionado, aunque tienen datos en el material que se ha entregado, la actuación del Banco Europeo de Inversiones, como bien menciona tanto Salafranca como Ana Palacio, no se restringe a la propia Unión Europea. Por razones que tienen que ver con el momento y la lógica de este momento, me he centrado más en la actuación dentro de la Unión Europea, porque yo creo que en este momento la gran novedad del papel del BEI es su papel en este plan europeo de recuperación económica, pero, como bien conocen ambos de las personas que me hacen las preguntas, aproximadamente un 10% del total de capacidad de financiación del BEI, que, insisto, es muy alta, con lo cual ese 10% en número absoluto, estamos hablando de cifras muy importantes. Ese 10%, por ejemplo, que en cifra relativa parece poco, es más en capacidad total de préstamo de otras instituciones multilaterales, con lo cual eso siempre no hay que olvidarlo, ¿no? Que estamos hablando de unos 8.000 millones de actuación financiera fuera de la Unión Europea. Desde el punto de vista general, lo tienen, yo creo, mejor explicado en los gráficos, la actuación de financiación del BEI fuera de la Unión Europea se concentra fundamentalmente en los países candidatos y en los países, digamos, de la inmediata vecindad, por razones que quizá pueden ser fácilmente comprensibles. Como cualquiera, y desde luego las personas que hacen las preguntas conocen bien, la capacidad de
digamos, de influencia de los temas latinoamericanos en la Unión Europea ha sido una lucha, digamos, que España ha tenido que hacer de forma muy importante. En concreto, lo pueden ver en el gráfico, el año pasado de esta capacidad total, de esa financiación total de 8.000 millones, 1.200 millones han tenido lugar en lo que en la jerga comunitaria se llama Asia y América Latina, países ALA, que es una cifra que quizá no responda a la verdadera potencialidad de América Latina en estos momentos, que sin duda es una de las zonas y algunos de los países latinoamericanos, como todos sabemos, muy en particular, que son las grandes esperanzas de crecimiento de la economía internacional, desde luego en algunos de los casos de forma muy clara. En cualquier caso, se trata sin duda, como bien conocen, de una reivindicación y un cuestionamiento permanente, que yo creo que es importante que no se pierda, digamos, el foco en las oportunidades de financiación de América Latina. El Banco Europeo de Inversiones funciona mediante la base de mandatos que surgen de un compromiso político que no es propio del Banco Europeo de Inversiones, sino de la actuación de Comisión y Consejo, y que muchas veces ciñen, digamos, la capacidad de actuación a unos determinados volúmenes que en algún caso podrían ser mayores. En relación a los países africanos, por lo que entiendo que se refiere a los países fundamentalmente subsaharianos, la actuación del Banco Europeo de Inversiones tradicionalmente ha sido muy importante, pero en el marco de los acuerdos ACP, de los cuales el Banco Europeo de Inversiones hace una labor importante de gestión, de movilización de los proyectos del Fondo Europeo de Desarrollo y que sin duda son importantes. Desde el punto de vista incluso de su representación externa, el Banco Europeo de Inversiones tradicionalmente tiene una amplia red, digamos, de gestión de proyectos y, como bien sabe, desde el punto de vista de la atención internacional, es una de las fronteras en estos momentos del crecimiento internacional. En la asamblea, por ejemplo, reciente, la última asamblea del Fondo Monetario Internacional en septiembre, que el Banco Europeo de Inversiones tuvo ocasión de participar junto con otros organismos multilaterales, probablemente era la gran preocupación, ¿no?, en estos momentos por temas que tienen que ver con muchas cuestiones, desde la geopolítica hasta la propia percepción del cambio económico que se está produciendo en el África subsahariana. En cualquier caso, sí, efectivamente, es una de las áreas fundamentales. No cuenta en estos momentos por esta singularidad de la gestión de los fondos europeos de desarrollo, pero en cualquiera de los casos es, desde luego, una actuación muy importante y muy destacada, ¿no?, de la actuación del BEI. Soledad Fuentes dice: no acaba de estar claro si el nuevo gobierno griego va a cumplir o no los requerimientos de las instituciones europeas. En su opinión, si no los cumpliese, ¿sería usted partidario de cortar la financiación a Grecia con la consecuencia de que salga del euro, o es mejor tolerar el incumplimiento para evitar los riesgos de que parezca que el euro se puede romper? En la medida en que la pregunta se basa en una hipótesis, no me gustaría hipotetizar ni desarrollar las posibles hipótesis, sino hablar de la situación que tenemos en estos momentos. La situación que tenemos en estos momentos es que el Banco Europeo de Inversiones realiza financiación proyecto a proyecto, insisto, en los 28 Estados miembros, que tenemos la capacidad en estos momentos y la ambición, a través de este mecanismo y de estos esquemas que se están poniendo en marcha, de realizar más actividad y con un mayor impacto económico a partir de ahora, y que cualquiera de los 28 Estados miembros es elegible para financiación del Banco Europeo de Desarrollo, en la medida en que no se financia países, que no se hace asistencia macroeconómica, que esa no es la labor del Banco Europeo de Inversiones, sino la financiación de proyectos y de entidades concretas, y en ese sentido este país y cualquiera de los otros 27 están perfectamente en condiciones de ser objeto de financiación de proyectos concretos en este y en otro país cualquiera. Alfredo de la Torre le pregunta si va a jugar algún papel el BEI en la reconstrucción de Ucrania y, en ese caso, ¿cómo sería? El BEI ha realizado un esfuerzo ya el año pasado importante en Ucrania, en una cifra cercana a los 1.000 millones de euros, que es una cifra que es comparable a la de muchos Estados miembros, incluso superior a la de algunos Estados miembros pequeños, con lo cual ya la capacidad de financiación del Banco Europeo de Inversiones en Ucrania está siendo importante. Existe, siguiendo los mandatos del Consejo, alguno de ellos relativamente reciente, el compromiso de realizar un esfuerzo importante de financiación en Ucrania en el entorno de los 3 millardos
durante los próximos años. Tenemos en estos momentos un tubo, como se pueda decir, de proyectos, un flujo de proyectos importante en consideración en Ucrania, que todos ellos tienen que obedecer, sin duda, a los criterios habituales, que son todas las operaciones del BEI, es decir, viabilidad económica, que sean proyectos que tengan sentido financiero, que estén bien estructurados, etcétera, pero sin duda pensamos que en este momento que estamos hablando tenemos en estudio, en el caso de Ucrania, proyectos importantes que van a dar lugar a un efecto de financiación que durante este año será importante, a la altura del compromiso del mandato del Consejo para el esfuerzo financiero que tiene lugar con Ucrania. En este sentido, tanto el año pasado como las actividades que podemos esperar razonablemente este año en Ucrania van a representar un compromiso importante con este país. Gonzalo Susaeta, del Economista, y con esta pregunta ya cerramos el coloquio, dice: hubo quien pensó que España saldría de la crisis al poco de comenzar. Este año se prevé ya un crecimiento del 2,6%. ¿Cuándo cree que se volverá a crecer al 3% para considerar enterrada la crisis? ¿Afectará la incertidumbre política que se prevé en este año electoral en España? Casi todas son fáciles. Sí, sí. En cualquiera de los casos, ya damos en la propia pregunta se da por validada una cifra de crecimiento que yo creo que está en estos momentos en el consenso. Es una cifra muy superior a la que hace un año aproximadamente todos hubiéramos previsto para crecimiento en este año. Ha habido, por parte de entidades del sector privado, de toda tradición y prestigio, incluso previsiones muy recientes, como todos conocemos, que dan por hecho un crecimiento de la economía española durante este año 15 superior a esa cifra que usted menciona, cercana, por lo tanto, o si no, exactamente en ese ámbito del 3%, como usted decía. Son entidades de todo prestigio, digamos, de toda tradición dentro del mundo de la economía española. No voy a entrar a comentarlas porque está en su ámbito el hacer esas previsiones. El Banco Europeo de Inversiones no hace, como pueden imaginar, previsiones. En este sentido, la Comisión Europea periódicamente actualiza sus previsiones para la economía española. Lo único que puedo decir es que, en primer lugar, como español, yo creo que es satisfactorio ver que estamos ya en cifras de crecimiento claramente por encima de la zona euro. Yo creo que eso es una constatación desde hace ya unos trimestres, que el tono de la recuperación se está mostrando robusto y que, en cualquier caso, si algo estamos comprobando es que se está acelerando, y esto para todos yo creo que es un tema de satisfacción. Y déjenme que oriente la pregunta a mi actual responsabilidad en el BEI. Lo decía anteriormente, estamos notando un tono muy positivo en la demanda de operaciones en España, en nuestras demandas y en nuestra interlocución con las entidades financieras. Ayer, como decía, ayer mismamente, vuelvo a insistir, aprobamos 2.000 millones nuevos para España, en alguno de los casos con entidades financieras con las que habíamos firmado préstamos hace muy pocos meses, con lo cual demuestra que se está movilizando de forma muy sostenida el crédito y que esperamos que este año sea un año de actividad importante, no solo por la actividad, digamos, nueva y excepcional del Plan Europeo de Inversiones, sino la actividad ordinaria de financiación. Yo creo que el tono se está manifestando robusto, sostenido, y en este sentido, al margen de cualquier predicción que le corresponde a otros hacerlas, yo creo que sí que también desde el Banco Europeo de Inversiones estamos viendo una mejora importante en el tono del crédito y la demanda en España. Muchas gracias. En nombre de Red Eléctrica, de Asisa y de BT, despide el acto doña Rosa Ronda, directora general en esta última entidad. Pues simplemente ya agradecer a José María y a Román que hayan compartido este desayuno con todos nosotros, en especial a nuestro ponente por la información de interés que nos ha facilitado, y sin lugar a dudas a todos ustedes por hacer posible estos desayunos de éxito que José Luis organiza para todos nosotros. Muchísimas gracias y hasta el próximo.